Otro proyecto que me gustaría mencionar es uno que involucra no solo a personas que se dediquen a las ciencias de la Tierra, incluso a personas que se quieren dedicar a la divulgación geocientífica, que es el Diplomado en Enseñanza de Ciencias de la Tierra. ¿Nos puedes platicar cómo surgió este diplomado? ¿Desde cuándo se implementa? Aquellos interesados que nos vean pueden apuntarse a este diplomado. Sí, bueno, surgió este diplomado. Si bien la idea de hacer los libros de experimentos basados en experimentos de grandes científicos, bueno, es que uno se para en los hombros de gigantes y puede avanzar muy, muy lejos, ¿no? Entonces, pues las Secretaría de Educación de Guanajuato y la de Querétaro serían interesados en que les pusiéramos talleres de sus libros a los maestros. Entonces, le dimos talleres a más de 2,000 libros. Claro, yo no era sola, yo nada más, pues, más o menos organizaba y todo, y varios compañeros míos, estudiantes de posgrado y todo, nos volcamos a hacer los talleres. Estuvimos más de 10 años poniendo talleres a docentes y llegó la pandemia. Entonces, teníamos convenios muy grandes con la Secretaría de Educación de Guanajuato, que fue una experiencia maravillosa porque vamos con los docentes y con los niños. Y entonces, para los niños era una fascinación el hacer los experimentos. De repente estábamos dando el taller y se desquiciaba todo y decíamos, ¿qué pasa? Ya perdí el control. Y no, cada niño estaba en su experimento, ¿no? Sacamos las fotos y tú ves que cada niño estaba concentrado en su propio experimento y todos eufóricos casi, ¿no? Entonces, bueno, resultó muy bien, pero vino la pandemia. Entonces, de Guanajuato me dijeron que si podía hacer un diplomado virtual. Entonces dije, pues sí, ya con la experiencia que tenemos, podemos hacer un diplomado ya con todos los comentarios de los maestros, la experiencia con los niños, ya podíamos hacer el diplomado para enseñanza, para educación básica y media, más o menos. Entonces así lo planeamos, lo tenemos aquí en el Centro de Geociencias y organizamos en 5 módulos. Te hablo un poco de los Sí, módulos. claro. Bueno, el chiste era que sobre un tema en particular de interés científico se enseñaban muchos conceptos que se enseñan en la educación básica, ¿no? Por ejemplo, la deriva continental, el primero, que no es un tema menor. Esta propuesta de la deriva continental del movimiento de los continentes, que fue propuesta por Alfred Wegener en el 1905, no fue aceptada por la comunidad internacional. Era difícil pensar que se movieran los continentes. ¿Qué mecanismo podía hacer que se movieran unas masas continentales enormes, ¿no? Aunque África coincidía con América y nosotros tenemos el ejemplo de Baja California que coincide con la costa pacífica de México. Sin embargo, era difícil hacerlo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un video que se trata de un niño con una mamá que hablan sobre la tarea que le dejaron al niño de la deriva continental. Entonces, ellos discuten los pros y los contras que se discutían hace 100 años, ¿no? De por qué se sabía que sí, por qué se sabía que no. Y damos elementos básicos muy importantes, ¿no? Que es la diferencia entre masa, peso, gravedad, densidad, viscosidad, transmisión de calor. Y en esta discusión del niño y la mamá se van haciendo experimentos y se va explicando poco a poco en media hora, porque sabemos que es dificilísimo el tema, ¿no? Sí, Entonces era todo un reto cómo explicar en media hora la deriva continental. Y además, bueno, la tectónica de placas fue una de las mayores revoluciones científicas del siglo XXI. Entonces se tiene que dar en las escuelas necesariamente. Otro tema que pusimos fue el clima. Se basa en el experimento de Foucault, donde demuestra la rotación de la Tierra hacia los astros, ¿no? Que es también uno de los 10 experimentos más bellos de la física. Y que pues lo que pasa es que en la ciencia, ¿por qué no se dio en estos 10 años? ¿Por qué no se incorporó todo este conocimiento de grandes científicos a la educación básica? Se ocurrieron hace decenas, cientos de años. ¿Por qué no se da? Bueno, pues la explicación después de muchos años de talleres. Lo que pasa es que muchos de estos son contraintuitivos o se basan en ideas equivocadas, ¿no? Entonces, los maestros no querían poner el experimento porque iban contra su propia intuición, ¿no? Entonces a veces el experimento sale, a veces no.
difícil que salga porque tú estás, el que lo hace está esperando otro resultado distinto, ¿no? Entonces está forzando un poco que salga como él quiere. Pero ya con la explicación de los libros, donde se dice por qué se ocurre, cómo deben de hacerse con materiales comunes para que puedan hacerse correctamente, cuáles son las preguntas que se hicieron los científicos, entonces, pues así cambió todo. Los niños estaban fascinados, no les importaba que a la maestra no le saliera, ¿verdad? Los niños querían que a ellos les saliera, y si a alguien les salía, pues se volvían eufóricos. Un verdadero eureka. Ajá, sí, cada niño salía, porque el niño no tenía tal vez esa traba, ¿no? Entonces quizá a los que estaban encargados de la educación les preocupaba eso, ¿no? No tener la seguridad de lo que vas a poner, un experimento y la lección que Entonces es deriva continental, el clima. En el clima pusimos la capacidad calorífica y el efecto de Coriolis, la capacidad calorífica del agua principalmente, que modula. También metimos muchas de estas ideas equivocadas que hay. Puedes pensar que buscas en internet y la mayoría de las páginas y pones la Tierra es esférica y no. La mayoría de las páginas dicen que es plana, ¿no? Y hay miles de páginas que defienden que la Tierra es plana. Entonces, bueno, metimos muchos experimentos sobre eso. Por ejemplo, el de Eratóstenes, donde él mide la circunferencia de la Tierra. Y logramos que se hiciera con un hilo de 1 metro, puedes tú medir la circunferencia de la Tierra. Y eso lo probó. Entonces, y también lo puedes hacer con Google Earth, pues, con herramientas modernas. Entonces, pero tienes que tener una asunción básica que puso Eratóstenes. Que que el Sol está muy lejos y que los rayos del Sol llegan paralelos. Con esa simple asunción y la trigonometría de hace miles de años se puede hacer. También otra cosa que hicimos fue la discusión esta de la Tierra es esférica, cuáles son los argumentos por qué es esférica, lo de la capacidad calorífica del agua, que es importantísimo, ¿no? Esto de que el agua en los océanos estén guardando el calor, y por eso se explica lo del huracán en Acapulco, ¿no? El agua no aumenta su temperatura, almacena calor. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? De mantener el clima en la Tierra. Bueno, ese era otro tema. También quería mencionar. Es muy difícil para un niño el verlo el entender por qué la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ¿no? Lo que ellos están viendo es eso, ¿no? Y tú le dices, no, la Tierra gira. ¿Y cómo lo ven? Bueno, pues ponemos un experimento para que ellos vean que es la Tierra la que gira. Además es muy complicado el sistema, ¿no? La Tierra gira, la Luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol, están los planetas, bueno, eso es muy sofisticado y bueno, ponemos experimentos para que los niños lo puedan hacer. Tercer tema es la edad de la Tierra. Es otro tema. A mí me gusta mucho este tema porque no es el hombre, ¿desde cuándo? ¿Qué edad tendrá la Tierra? No, es así un poco. Y entonces, pues planteamos varias hipótesis que pueden ser hipótesis científicamente válidas, pero no son precisas, ¿no? Y ahí se explica por qué. Por ejemplo, la de John Joly, que establece que el agua de los océanos originalmente era dulce y con la erosión, el ciclo del agua, fue disolviendo las rocas y se fue haciendo salada, y por eso hace el cálculo y determina la edad de la Tierra. También nosotros ponemos un experimento adecuado, el del padre de la geología, que es Lyell, que estableció la primera tabla cronoestratigráfica, es decir, dividió así las capas de la Tierra en precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, ¿no? Y él estableció como las capas de distintas edades relativas, ¿no? Y él lo hizo con conchas. Entonces, de las conchas más comunes que él podía
visualizar los sedimentos en Inglaterra. Lo que pasa es que en Inglaterra es muy fácil, porque están acomodadas así, las capas, hay una sucesión grande de capas que están muy acomodadas, ¿vale? En México, en el sur de México, bueno, jamás podría haber nacido la estratigrafía, ¿no? Está todo muy complicado, pero él lo hizo y fue poco a poco con las conchas midiendo cómo se iba haciendo cada vez menos común. Estas son más viejas. En un tiempo en donde, bueno, no sé, se creía que la hipótesis de la religión. También ponemos hipótesis de la religión. Que no es una crítica, al contrario, se me hace padrísimo que un obispo haya establecido, yo puedo calcular la edad de la Tierra con la sentencia de error. Y bueno, pues se proponen todas estas hipótesis. Entonces es una exploración de cómo la ciencia avanza, ¿no? No es que sea algo, esto es así, sino es un proceso continuo de aprendizaje y también es un conocimiento, ¿no? Así es. No es que te califiquen en un examen, tú sabes esto, no, sino es algo que uno debe de ir evolucionando y así la ciencia es lindo, ¿no? ¿Cuántos años tiene este diplomado de impartiéndose? Bueno, empezó en el segundo semestre de 2020, se da en el Centro de Geociencias y es virtual completamente. Todas las actividades están en línea, tenemos una reunión mensual y después de cada módulo se da, los docentes hacen un proyecto. Entonces, si tienen las cosas básicas para bien aprendidas, hacen unos proyectos maravillosos, maravillosos. De veras que yo creo que lo más interesante de este diplomado no es solamente nosotros ponemos en la mesa estos experimentos, sino la creatividad. Sí, para ellos desarrollar también. Ajá, y usar material. Y lo pueden hacer, bueno, hemos tenido maestros desde primaria hasta investigadores, profesores de bachillerato. Entonces, tú como participante tienes que explicar, que seas investigador de una manera más sencilla.